supremamente bien. Anhelo de corazón que estén compartiendo con sus familias y aprovechando el tiempo para poder estudiar. El día de hoy vamos a ver la clase 1 de Ciencias Políticas. Entonces empecemos con la frase: el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Ahora las temáticas a trabajar el día de hoy será poder y política. Para partir empecemos por el hecho de que el poder y la política son dos cosas totalmente diferentes, son dos términos que realmente no son en sí sinónimos, sino que realmente se complementan para poder ¿qué? Promover o buscar el bienestar del Estado. Entonces, política, empecemos, viene desde Grecia. Entonces viene desde Grecia y significa polis. ¿Y qué es polis? Ciudad, estado. Un ejemplo de esta ciudad-estado en Grecia podría ser, por ejemplo, Atenas, donde se llevó a cabo por primera vez la democracia. Ahora continuemos. Esta ciudad-estado estaba organizada políticamente. Es decir, que tenía todos sus entes necesarios para poder llevar a cabo esta organización, ya fuera en el caso de la monarquía, de la oligarquía, de cualquier forma de gobierno. Entonces vemos que esta forma de poder o esta organización de poder evoluciona a lo largo del tiempo. Entonces, la política desde Grecia va a evolucionar a medida del tiempo, a medida de que pasa la edad antigua, la edad media, la edad moderna, hasta llegar a la edad contemporánea donde nos encontramos, para poder llegar a, digamos, tener la organización política que tenemos actualmente, que ya lo veremos más adelante en la clase siguiente, cómo está organizada este Estado en forma de poderes políticos, para poder ¿qué? Garantizar la organización del Estado. Ahora veamos qué es política. Desde términos griegos, es decir, que desde que vemos en la antigua Grecia, la política busca la organización del Estado. Entonces, ¿qué es la política? La forma como se organiza el Estado. ¿Para qué? Para que funcione. Para que funcione. Esto es algo que debemos aprender no solamente para la clase, sino para nuestra vida. ¿Y por qué para nuestra vida? Para que no nos pase como actualmente le pasa a la mayoría de las personas, que cree que hablar de política, que hablar de gobierno, que hablar de poder, que hablar de todo esto es lo mismo. Y realmente no. ¿Por qué? Porque la política lo que busca realmente es una forma de cómo organizar el Estado. ¿Para qué? Para que pueda funcionar. Por ejemplo, actualmente nos organizamos por medio de tres poderes o de tres ramas, que es la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, para que podamos funcionar. Ya en la Edad Media, retrocediéndonos un poco, tenemos que existían ¿qué? Las monarquías. Las monarquías en la Edad
media. Es decir, que todo el poder lo tenía ¿quién? El rey. El rey era el único que tenía el poder. Y el absoluto poder, es decir, que todo lo que él mandara era lo que se hacía realmente. Y él, por ejemplo, era el que creaba las leyes, él era el que las, digamos, sancionaba a alguien si no cumplía estas leyes. Digamos que nuestra libertad estaba totalmente ligada al rey. Nuestra libertad estaba coartada. ¿Y por quién estaba coartada? Por el poder del rey, porque él era el que tenía el absoluto poder. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no teníamos derecho a poder reclamarle a él alguna cosa, por ejemplo, o que estuviera incumpliendo alguna ley que nos hubiese impuesto a nosotros, como si podemos de pronto hacerlo actualmente por medio de las diferentes ramas. Si vemos, por ejemplo, que el presidente está llevando a cabo una ley que no está acorde a, digamos, la Constitución, que no esté velando por nuestros derechos, nosotros podemos ¿qué? Presentar un tipo de reclamo ante el presidente por medio de los diferentes medios que nos brinda el Estado. Entonces ahora, ya dejando un poco de lado, vamos a hablar de poder. Voy a borrar un poco, pero es importante que veamos ahora que el poder no es lo que hemos creído, digamos, hasta ahora. ¿Por qué? Porque el poder es entendido como la capacidad, que tiene una persona para llevar a cabo su voluntad. Así sea sobre otra persona. Entonces, desde acá podemos ver que el poder no es política, no es, digamos que los gobiernos, los gobernadores, los representantes, no. El poder es esa capacidad que tiene cualquier persona, yo como ciudadana, ustedes como ciudadanos, de ejercer ¿qué? Mi voluntad. De ejercer mi voluntad. Y entonces, esta voluntad, ¿cómo la ejerzo? Yo la puedo ejercer desde diferentes ámbitos. Si hablamos desde el ámbito de la política, este poder es diferente al poder que yo tengo, digamos, en mi casa. Entonces ya vemos que hay diferentes tipos de poder. Y este poder del que vamos a hablar en esta clase es el poder político. Entonces, este poder político, ¿cuál es? Es el poder, acá, es el poder que se le otorga a un ente, ya sea un presidente, por ejemplo, para que suministre, voy a escribir acá, suministre el orden del Estado. Porque nosotros ya somos un Estado, no somos una ciudad como lo era Atenas.
Esto es poder político. Poder político. Entonces, chicos, creo que hasta acá ya podemos dar por terminada la primera clase de Ciencias Políticas. En la próxima clase veremos los diferentes poderes que existen, como ya los dije, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y dónde podemos encontrar estos poderes o digamos expresos en la Constitución. Por eso es que necesitamos que tengan la Constitución para su estudio. Un abrazo, los quiero mucho, feliz día, feliz noche.